compañeros. Si no le entendían a este tema, hoy van a salir aprendiéndolo 100%. ¿Ya? Cosita a cosita lo van a ver conmigo y lo van a aprender bien. ¿Ya?
vez principalmente vamos a ver osteología. Ya han visto miología en la mañana, ¿no es cierto? Ya. Vamos a tocar nosotros lo que es el tema de osteología. Como nosotros sabemos, el miembro inferior va a estar conformado por la cintura pélvica, que está formado por el hueso coxal, ¿no es cierto? Después del hueso coxal viene el principal y el único hueso que me va a formar parte del muslo, que es el fémur, ¿no es cierto? Y después vamos a tener dos huesos a nivel de la pierna, uno interno que va a ser la tibia y el externo que va a ser el peroné, ¿no es cierto? Y después vamos a tener lo que son los huesos del pie, que tienen una misma relación que los huesos de la mano, solo que cambia, en vez de decir carpo, es tarso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a empezar primero con el hueso coxal, ¿ya? Como les decía, ¿no? El hueso coxal, vamos a tener al fémur, a la tibia, al peroné y a los huesos del pie. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Esos son todos los huesos que conforman el miembro inferior. Vámonos con el hueso coxal. El hueso coxal, para su estudio, va a presentar una cara externa, una cara interna, va a presentar 4 bordes y va a presentar 4 ángulos, ¿no es cierto? La cara externa, para que no se confundan, va a estar en relación con, ¿qué es esto? El acetábulo, ¿no es cierto? Y la cara interna va a presentarme esta línea, que es la línea arqueada, ¿ya? Entonces, así vamos a identificar en cuanto a la cara externa y la cara interna del hueso coxal, ¿ya? La cara externa presenta el acetábulo y la cara interna la línea arqueada, ¿ya? Ahora, cada cara se va a dividir en 3 segmentos, como dijimos, ¿no es cierto? Este segmento que es ¿qué segmento es este? El ilio, ¿no es cierto? El segundo que es el acetábulo y por último el agujero obturador. Entonces hasta ahí estamos bien. El hueso coxal presenta cara externa, cara interna y se va a dividir en 3 segmentos: ilio, acetábulo y agujero obturador, ¿no es cierto? Ahora, vámonos con la cara lateral o externa, ¿ya? Principalmente con el primer segmento. ¿Cuál era el primer segmento? El ilio, ¿no es cierto? Ahora, en la cara externa, en el ilio, lo principal que vamos a tener va a ser la cara glútea, ¿ya? Que esta cara glútea, ¿por qué se le llama cara glútea? Porque ahí se van a insertar lo que son los músculos glúteos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a presentar las líneas glúteas. Una línea glútea posterior y una línea glútea anterior, ¿ya? Y también vamos a tener lo que es una línea glútea inferior, que lo menciona el Rubier, pero no es tan importante, ¿ya? Más importante es la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. En la imagen les explico mejor, ¿ya? Entonces, tenemos la aquí superior, que es la línea glútea posterior, ¿no es cierto? Y la de aquí abajito es la línea glútea anterior. Ahora, si se dan cuenta, entre esas dos líneas glúteas me van a formar 3 segmentos: un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior, que va a servir para la inserción de los músculos glúteos, ¿no es cierto? El segmento anterior va a servir para la inserción del músculo glúteo. ¿Cuál glúteo? El glúteo menor, ¿no es cierto? El segmento medio para el músculo glúteo medio y el segmento posterior para el músculo glúteo mayor, ¿ya? Eso. Lo segundo es que vamos a tener lo que es a este borde supraacetabular. ¿Para qué sirve este borde supraacetabular? Pregunta de examen. Ahí se va a insertar el tendón reflejo del músculo recto femoral, ¿no es cierto? Ahora ustedes se preguntarán, ¿a qué se refiere con tendón reflejo? El tendón reflejo no es más que pequeñas fibras musculares
del propio músculo que se dirigen a diferentes zonas de insertarse. ¿Ya? Es pequeña cantidad del músculo, para que lo entiendan mejor, que va a buscar a otro lado a insertarse. ¿Ya? Entonces, la cara externa, estamos estudiando la porción del ilio. En la porción del ilio presentamos dos líneas glúteas. Otra vez, recapitulando. Línea glútea anterior, línea glútea posterior. Esas dos líneas glúteas lo dividen en tres segmentos, ¿no es cierto? Un segmento anterior, un segmento medio y un segmento posterior. ¿Ya? Y en cada segmento se insertan los músculos glúteos. Lo segundo es lo que mencioné, ¿no? El borde supraacetabular, que ahí se va a insertar el tendón reflejo del músculo recto femoral. Esas son las dos importancias que van a presentar en la cara externa en la porción del ilio. ¿Ya? Esas son las dos importancias. Ahora, la segunda porción nosotros dijimos que es el acetábulo. ¿Ya? Este es el acetábulo. El acetábulo va a presentar una carilla semilunar que es articular o no articular. Es articular, ¿no es cierto? Y una fosa acetabular. ¿Ya? Ahora, también va a presentar lo que es este borde acetabular. ¿Ya? No se van a confundir con el borde supraacetabular. ¿Ya? El borde supraacetabular dijimos que es para la inserción de tendón reflejo del músculo recto femoral. En cambio, en el borde acetabular se inserta la cintilla subcúbica, ¿ya? Que es un pequeño ligamento que va desde el acetábulo hasta el cúbito, ¿ya? Ahora, lo importante de esta porción acetabular es la carilla semilunar y la fosa acetabular. La carilla semilunar dijimos que es articular, ¿no es cierto? ¿A quién va a recibir? A la cabeza del fémur, ¿no es cierto? Me va a recibir a la cabeza del fémur. ¿Qué articulación se llama? Coxo femoral. ¿De qué tipo? En artrosis, ¿no es cierto? Nosotros en el cuerpo humano simplemente vamos a tener dos articulaciones que son de tipo en artrosis. Una que es la glenohumeral y la segunda que es la coxofemoral. Ahora, ¿por qué se llaman en artrosis? Porque son capaces de realizarme todos los movimientos. Movimientos de aducción, abducción, rotación, circunducción. Es la única articulación, la de la artrosis, es la única que me realiza todos los movimientos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la carilla semilunar y la fosa acetabular. ¿A quién va a recibir? Al ligamento redondo del fémur. En el examen tienen que ponerle sí o sí completo, porque nosotros sabemos que existen otros dos ligamentos redondos, ¿no es cierto? El ligamento redondo del hígado y el ligamento redondo del útero. Entonces, este es el ligamento redondo del fémur. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es la porción acetabular. Listo, se murió. Solo hay que acordarse de la carilla semilunar que recibe al fémur y me forma la articulación coxofemoral de tipo en artrosis. ¿Ya? Y a la fosa acetabular, que ahí se va a insertar el ligamento redondo del fémur. Y listo. Hasta ahí se murió. Y vamos con la última porción, que es el agujero obturador. Que este agujero se va a dividir en dos segmentos. Un segmento anterior y un segmento posterior. ¿Ya? El segmento anterior que va a ser el pubis y el segmento posterior que va a ser el isquio, ¿no es cierto? Ahora, el pubis para su estudio va a presentar una rama superior, una rama inferior del tubérculo de la pubis y también va a presentar lo que es a la cresta obturadora. Pero el pubis en sí presenta rama superior, rama inferior y tubérculo púbico, ¿ya? En el cual en el pubis se van a insertar cuatro músculos importantes, los cuales quiero que se acuerden todos. El músculo obturador externo y el músculo pectíneo, ¿ya? Eso es
acetábulo. También me olvidaba. Aquí está como les mencioné, miren, en su borde acetabular se inserta la cintilla subpúbica, ¿ya? Y va presentando una carilla semilunar que forma la articulación coxofemoral de tipo enartrosis y la fosa acetabular, que es una articular que recibe al ligamento redondo de la cabeza del fémur. Ahora, lo otro que me estaba olvidando es la escotadura. Ya va a presentarme 3 escotaduras en este acetábulo. Va a presentarme lo que es una escotadura iliopúbica que me une al ilio con el pubis. Va a presentar una escotadura ilio-isquiática que me une al ilio isquiática, que me une al ilio con el isquio. Y va a presentarme una escotadura isquiopúbica que me une al pubis y al isquio. ¿Ya? ¿Por qué? En la etapa embrionaria no era un hueso en sí completo, ¿ya? Eran cartílagos, eran 3 huesos diferentes, pero por centros de osificación estos se unen y quedan permanentes estas escotaduras, ¿ya? Entonces no se olviden, en el mismo nombre dice escotadura iliopúbica, la unión del ilio con el pubis. Escotadura iliopúbica. Escotadura ilio-isquiática. Me une el ilio con el isquio, ¿cierto? Y la escotadura isquiopúbica, que me une al isquio con el pubis. ¿Ya? Esas 3 cosas, acuérdense, de la escotadura, del borde acetabular y de la carilla semilunar y la fosa. ¿Ya? Ahora estábamos en el agujero obturador. Aquí está, miren. El agujero obturador ya va a presentarme lo que es al pubis y al isquio. El pubis va a presentar una rama superior, rama inferior y su cuerpo, ¿ya? Y es que los músculos que le decía, el músculo pectíneo se va a insertar en el pubis, el músculo obturador externo, el músculo grácil y los músculos aductores. Ahora, los músculos que no se tienen que olvidar de ahí es el pectíneo, el obturador externo y el grácil. El grácil, ¿por qué? ¿Ustedes escucharon de la pata de ganso? Que es pregunta de examen. ¿Cómo está formada la pata de ganso? Exactamente, ¿ya? La pata de ganso está formada por el músculo grácil, el músculo sartorio y el semitendinoso. También otra pregunta de examen es al músculo sartorio, ¿con qué otro nombre se lo conoce? Músculo del costurero, ¿ya? O músculo del costurero. Entonces, no se olviden de estos 3 músculos, ¿ya? Estos 3 músculos se insertan en el pubis. Ahora vamos con el isquio. El isquio va a presentar una rama, su cuerpo y lo más importante, la tuberosidad isquiática. Que en esta tuberosidad isquiática vamos a tener la inserción de 3 músculos. Al aductor mayor van a venir fibras musculares del obturador externo de igual forma a insertarse y al cuadrado femoral. ¿Ya? Esos 3 músculos. Porque ustedes saben que el músculo obturador externo, el músculo obturador externo lo que hace es recubrirme todo el agujero. Es por eso que presenta inserción tanto en el pubis como en el isquio. Me rodea este agujero el músculo obturador externo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos con los agujeros obturadores. Ya tenemos entonces las 3 porciones de la cara externa. Ahora nos vamos a ir a la cara interna. ¿Ya? Vámonos ahora con la cara interna medial. Más adelante, dale. Ahora, como les decía, en la cara interna ya no vamos a presentar al acetábulo. ¿Qué vamos a presentar? A la línea arqueada. Esta línea arqueada me lo divide al hueso coxal en 2 porciones. Una porción superior y una porción inferior. La porción superior va a presentarme a la fosa ilíaca. ¿Qué músculo se inserta en la fosa ilíaca? El músculo ilíaco, ¿cierto?
vamos a presentar lo que es a la carilla auricular. ¿Para qué sirve esa carilla auricular? Para articularse con el sacro, ¿no es cierto? Después vamos a presentar lo que es a la tuberosidad ilíaca, que sirve de inserción del ligamento sacrotuberoso, ¿ya? Esas tres cosas, ¿ya? Ahora, la articulación del hueso costal con el sacro, ¿de qué tipo es? ¿No se acuerdan? Preguntan por si acaso, chicos. Los tipos de articulaciones. Preguntan. Les voy a mandar un PDF donde están todas las articulaciones de todo el cuerpo. Ahí dicen, la articulación de este hueso con este hueso es de tipo tan, ¿ya? Para que sea más fácil, para que lo lean. Las diapositivas se las voy a pasar, ¿ya? Entonces, esa es su tarea, van a averiguar qué tipo de articulación es, para que no se lo olviden. ¿Ya? Cuando me refiero a qué tipo de articulación presentan sus nombres, ¿no? En artrosis, condilia, artrodia. Sí es cartilaginoso, pero ¿qué nombre? ¿Qué tipo? ¿Entiendes? Entonces, ahí estamos bien entonces con la porción superior. ¿Ya? Esas tres cosas. La fosa ilíaca, la carilla articular, que sirve para articularse con el sacro, y la tuberosidad ilíaca, que sirve para la inserción del ligamento sacrotuberoso. Exactamente. De tipo angiartrosis en la articulación, ya se las digo. ¿Ya? Ahora, vamos con la porción inferior. En la porción inferior también vamos a presentar lo que es al pubis y al isquio. No se olviden que estamos en cara interna. ¿Ya? Al pubis y al isquio. Dale atrás. Adelante. ¿Ya? Como les dije, ya vimos la porción superior. Ya aquí le hice como un mapita conceptual para que lo vean. Tenemos la línea arqueada. La línea arqueada lo divide en dos porciones, superior e inferior, a la cara interna. La porción superior va a presentar la fosa ilíaca, que dijimos que sirve para la inserción del músculo ilíaco. Va a presentar a la tuberosidad ilíaca, que sirve para, era el ligamento sacroiliaco, ¿ya? No sacrotuberoso, el ligamento sacroiliaco. Vamos a encontrar lo que es a la carilla auricular, que se articula con el sacro, que es todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Y luego la porción inferior, que vamos a encontrar al agujero obturador, que es ese gran agujero que presenta. ¿Qué pasa con ese agujero obturador? Ese es el ciático. Esa es la computadora ciática. Por este agujero obturador, en su mismo nombre dice, pasa la vena obturadora, la arteria y el nervio obturatriz. ¿Ya? En sí, el vano obturatriz. ¿Ya? Para que no se olvide. Eso es más que todo. Y la fosa acetabular, vamos a presentar una fosa que va a servir para la inserción del músculo obturador interno. Entonces, en la cara externa del agujero obturador se inserta el músculo obturador externo. Y en su cara interna, el músculo obturador interno. ¿Ya? Que sea más fácil. Vamos adelante. Ahora, los bordes, que son muy importantes. El borde superior, ¿ya? Nosotros sabemos que el borde superior se va a dividir en dos segmentos. En una porción, ¿están en la imagen de acá? Aquí, no se ve. Ya, ese es el borde superior, ¿no es cierto? El borde superior se va a dividir en un segmento anterior y un segmento posterior. En el segmento anterior nosotros vamos a presentar dos labios y un intersticio, ¿no es cierto? El labio externo, que sirve para la inserción del músculo oblicuo externo, ¿no es cierto? El intersticio, que sirve para la inserción del músculo oblicuo interno.
Y el labio interno que sirve para la inserción del músculo transverso del abdomen, ¿ya? Porque también tenemos un transverso a nivel lumbar y de la espalda, ¿ya? Esa es pregunta de examen. ¿Qué se inserta en la cresta ilíaca? Ya saben, músculo oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Esa es la pregunta de examen, ¿ya? El borde superior o cresta ilíaca. Ahora, ese es su segmento anterior, pero en su segmento posterior también vamos a presentar inserciones del músculo, ¿ya? Más adelante. En su segmento posterior vamos a presentar la inserción de estos tres músculos, que el más importante es el cuadrado lumbar, ¿ya? El músculo cuadrado lumbar. También vamos a presentar la inserción del músculo dorsal ancho del abdomen y el erector de la columna. Pero el más importante, el músculo cuadrado lumbar, ¿ya? Ahora, ese es el borde superior. Estamos bien hasta ahí, ¿ya? Porque los bordes del hueso sí son muy importantes y sí pregunto, ¿ya? Entonces, ahora, ya está borde superior, vámonos con el borde inferior. El borde inferior, ya, también de igual forma se va a dividir en dos segmentos. Un segmento anterior que va a corresponder al pubis y un segmento posterior que corresponde al isquio, ¿ya? En el segmento anterior vamos a encontrar lo que es el ángulo del pubis y vamos a encontrar la sínfisis del pubis, que sirve para articularse con su homólogo, ¿no es cierto? Con el otro hueso coxal. ¿Qué tipo de articulación es? Su mismo nombre dice, de tipo sínfisis, ¿ya? Entonces va a presentar una carilla que es la sínfisis del pubis para articularse con su homólogo, que es de tipo sínfisis, ¿ya? Ahí dice su mismo nombre. Y luego en el segmento posterior que igual van a venir a insertarse lo que es el músculo grácil, nuevamente, y el músculo autor mayor, ¿ya? El músculo grácil, ¿en qué parte se insertaba? Acuérdense de lo que vamos avanzando. Se insertaba con el músculo pectíneo y el músculo obturador externo, ¿no? ¿Pero en qué parte? Acuérdense, a ver. ¿Era la cara externa o la cara interna? De ahí empieza. La cara externa, ¿no es cierto? ¿En qué porción? ¿El ilion, el acetábulo o la agujero obturador? ¿Cuál? ¿Seguro? Entonces pasar la causa. Bueno, no se olviden. Más. Ahí está. ¿En qué porción? Del pubis, ¿no es cierto? No se olviden, así relacionenlo. Van a ver que, ay, me acordé, este músculo se insertaba aquí, pero ¿en qué lugar se originaba? Y se van a ir acordando. Porque miren, les voy adelantando. El músculo pectíneo, ¿dónde va y se inserta? Ese es su origen. ¿Dónde va y se inserta? En el fémur, ¿no es cierto? En el fémur, en la línea áspera. Sabemos que superiormente se va a trifurcar y una de esas trifurcaciones es la línea pectínea. ¿Cuál es su otro nombre de grácil? El músculo grácil. Ahorita le pregunta. No le van a preguntar con su otro nombre, porque siempre les preguntan con eso, ¿ya? Con el músculo grácil. Ahorita, como están a corto de tiempo, su examen, si no me equivoco, es este martes. Estoy haciendo más que todo lo más importante, ¿ya? Así que no se preocupen, no le van a preguntar el segundo nombre del músculo grácil, ¿ya? Entonces, como les iba diciendo, vayan viendo origen e inserción y vayan relacionándolo ya desde ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Más. Ahora, este es el dolor de cabeza, el borde anterior y el borde posterior, ¿ya? Primero, en el borde anterior vamos a presentar lo que es a la espina ilíaca anterosuperior. Pregunta de examen. ¿Qué se inserta en la espina ilíaca anterosuperior? Ahí tienen el músculo sartorio, el músculo de la fascia lata y al
superior, músculo tensor de la fascia lata y el más importante, el ligamento inguinal. ¿Ya? Ahora, si tenemos una espina ilíaca anterosuperior, vamos a tener una espina ilíaca anteroinferior, ¿no es cierto? En este se va a insertar el tendón directo del músculo recto femoral. ¿Dónde se insertaba el tendón reflejo? ¿En qué cara? ¿Cara externa o cara interna? Cara externa, ¿no es cierto? ¿En qué porción? Ilion, acetábulo o agujero cráneo. En el acetábulo. Perdón, en el ilion, en el borde supraacetabular, ¿no es cierto? Ahí se insertaba el tendón reflejo. Y ahora tenemos al tendón directo del músculo recto femoral. Igual le pregunta esa, ¿qué se inserta en la espina ilíaca anteroinferior? El tendón directo del músculo recto femoral. ¿Ya? Ahora, después vamos a presentar lo que son las escotaduras innominadas. Dale más atrás, me voy a ir mostrando de a poquito. Más. Cara externa. Más. Aquí. Esa es la espina ilíaca anterosuperior, ¿no es cierto? Y esta es la espina ilíaca anteroinferior. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a presentar lo que son dos escotaduras. Escotaduras innominadas. No presentan nombre o ninguna nomenclatura. Esta es la primera escotadura innominada y esta es la segunda escotadura innominada. No se van a confundir con estas escotaduras. ¿Ya? Que estas sí son importantes. ¿Ya? La escotadura ciática mayor es esta y esta es la escotadura ciática menor. Pero eso lo vamos a ver en borde posterior. ¿Ya? Entonces, esta es la primera escotadura innominada y esta es la segunda escotadura innominada. ¿Ya? ¿Dónde está? Ahora, como dicen, ¿no? En la primera escotadura innominada pasa el nervio femorocutáneo lateral, que forma parte de... ¿Qué plexo me lo forma? Plexo lumbar, ¿no es cierto? Específicamente Los posteriores el L2 y el L3, ¿no es cierto? Ahí está. El nervio femorocutáneo lateral, que es rama del plexo lumbar, ¿no es cierto? De L2 y L3 nace el nervio femorocutáneo lateral. Y después vamos a tener lo que es a la segunda escotadura innominada, que es por donde pasa el músculo psoas ilíaco. ¿Se acuerdan ahorita de la inserción del músculo psoas ilíaco? Para empezar, el músculo psoas ilíaco presenta dos porciones, ¿cierto? Una porción psoas y una porción ilíaco, ¿no? Y cada uno presenta su mismo origen, pero los dos a nivel de esta escotadura se van a unir y van a ir a insertarse ¿alguien sabe dónde van a se insertan? Es en el fémur. ¿En dónde se inserta? El trocánter menor. El trocánter menor es el único músculo que se inserta ahí. El músculo psoas ilíaco o psoas mayor también se llama. ¿Ya? Ahora, después vamos a tener a la espina del pubis, que va a presentar la inserción del ligamento inguinal. ¿Dónde se originaba el ligamento inguinal? Espina ilíaca anterosuperior. ¿Dónde se inserta? Espina del pubis. ¿Ya? Y por último vamos a presentar lo que es a la cresta del pubis, que ahí se va a insertar lo que es el músculo recto anterior. ¿Ya? El músculo recto anterior que forma parte del cuádriceps, ¿no es cierto? Junto a otros tres músculos. ¿Cuáles son esos otros tres músculos? parte lateral, medial y también. Exactamente. Y junto al recto anterior que forman el poderosísimo cuádriceps, ¿no es cierto? El poderosísimo cuádriceps femoral. Entonces hasta ahí estamos con el borde anterior. De aquí sí o sí, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior. ¿Ya? Y si les preguntan las escotaduras, de igual forma, ya saben qué pasa con cada escotadura. Y no se olviden dónde se va a insertar el ligamento inguinal, en la espina del pubis. Facilito. Va de una espina a la otra espina. De la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis.
ilíaca postero superior y una espina ilíaca postero inferior. ¿Ya? Si hay postero superior, tiene que haber postero inferior. ¿Ya? Entonces, en la espina ilíaca postero superior, ahí es donde se inserta el ligamento sacro-tuberoso, ¿ya? Que va a formar parte de la articulación del ilio y el saxo, ¿ya? Va a reforzarlo. También en la espina ilíaca postero inferior, de igual forma se va a insertar ese ligamento, ¿ya? Entonces no hay como perderse en las dos espinas, en la espina ilíaca postero superior y postero inferior. Se va a insertar en ambos lados el ligamento sacro-tuberoso, ¿ya? Y después ya viene lo más importante, que son las escotaduras. La escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor, ¿ya? En la escotadura ciática mayor, lo más importante es el nervio ciático, el poderosísimo nervio ciático que se va a encargar de inervarme todo el miembro inferior, ¿no es cierto? También, como decía su compañero, el músculo piriforme. De igual forma va a pasar lo que es la arteria glútea superior, la vena glútea superior y el nervio glúteo, ¿ya? De igual forma va a pasar el van glúteo inferior, la arteria glútea inferior, la vena glútea inferior y el nervio glúteo, ¿ya? También va a pasar lo que es la arteria pudenda, la vena pudenda y el nervio pudendo interno. El nervio pudendo interno, ¿a qué me inerva? Ya, pero también una pista es en el aparato urinario. Es el que nos permite la micción. Y es pregunta de examen. Al esfínter externo de la uretra. ¿Ya? Me inerva el esfínter externo de la uretra. Porque en la uretra vamos a presentar un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es voluntario. Gracias a quién es voluntario, a este nervio pudendo interno. ¿Ya? Entonces el nervio pudendo interno inerva el esfínter externo de la uretra. ¿Ya? Eso en cuanto a la escotadura ciática mayor. Entonces, nervio ciático, músculo piriforme, van glúteo superior, el van glúteo inferior, y si quieren, para que se acuerden, el van pudente, pero no lo van a poner así, van a poner arteria glútea superior, vena glútea superior y nervio glúteo, si les preguntan, ¿ya? Ahora, en la escotadura ciática menor va a presentar lo que es la inserción del músculo obturador interno, nuevamente, a la arteria y vena pudenda y al nervio pudente interno. Nada más, la escotadura ciática menor, ¿ya? Lo más importante de la escotadura ciática menor es la arteria y la vena pudenda y el nervio pudente interno, nuevamente, ¿ya? Siguiente. Ahora, entonces, hasta ahí estamos bien con hueso cruzado. No tienen ninguna duda, pueden preguntar, no pasa nada, podemos volver a repasar hasta que se entienda. ¿Ya? Entonces, no se olviden dominar la cara glútea del ilio, sí o sí, el acetábulo, sobre todo el borde supraacetabular, qué tipo de articulación es la coxofemoral, ya dijimos que es de tipo enartrosis, ¿no es cierto? Dominar qué pasa por el agujero obturador, eso en cuanto a la cara externa. En la cara interna, dominar lo que es las proporciones, tanto superior e inferior, ¿ya? Y dominar sí o sí todos los bordes del hueso cruzado, porque cualquier cosa de ahí le pueden preguntar, ¿ya? Pero en realidad lo que más preguntan del borde superior es la cresta ilíaca, que dijimos que ¿qué se inserta en esa cresta ilíaca? En el labio externo, ¿qué se inserta? El oblicuo externo, oblicuo mayor. En el intersticio, exactamente. Y en el labio interno, transverso del abdomen, ¿cierto? Eso más que todo, en el borde anterior, las espinas ilíacas, anterior superior y anterior inferior. En la anterior superior eran tres cositas: ligamento inguinal, el
músculo sartorio y el tensor de la fascia láctea. Yo siempre le digo a mis alumnos que para que se puedan aprender las cosas, enumérenlas. Por ejemplo, en el borde anterior había 7 cosas y en el pie ilíaca anterosuperior se insertaban 3 cosas. Le va a ir ligamento inguinal, me faltan 2, el sartorio y por último me falta 1, el tensor de la fascia láctea. ¿Ya? Enumérenlo para que sea más fácil. ¿Ya? Y del borde posterior, sí o sí, la escotadora asiática, la mayor y la menor. ¿Ya? Entonces no hay ninguna duda con un hueso coxal. La asiática menor. ¿Cómo dice? ¿Podrías mostrar la asiática menor? De la escotadora asiática menor se repite lo que es el van pudenda. En la escotadora asiática menor, que es la arteria pudenda, la vena pudenda y el nervio pudenda interno. ¿Ya? Y el músculo obturador interno. Esas 3 cosas. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Quieren descansar un ratito o continuamos? Porque hay algunos que están durmiendo. ¿También? ¿Continuamos? Ya. Entonces, vamos con el fémur. Ahora desde aquí vamos a empezar con huesos largos, ¿no es cierto? Los huesos largos para su estudio nosotros dijimos, o desde el CUP se viene repitiendo, que presenta un cuerpo y 2 extremidades, ¿no es cierto? O si no, una diáfisis y 2 epífisis. ¿Ya? Eso presenta todos los huesos largos. ¿Ya? Entonces, el fémur sabemos que es un hueso largo. Es el hueso más largo, es el hueso más largo del cuerpo humano. ¿Ya? Y como todo hueso largo presenta su diáfisis y sus 2 epífisis. ¿Ya? O su cuerpo y su extremo superior y su extremo inferior. ¿Ya? Ahora, este va a ser el único que me va a formar el esqueleto del músculo. ¿Ya? No se van a confundir. De aquí a aquí, muslo. De aquí al tobillo es pierna. Porque hay algunos que le dicen pierna. ¿Ya? Pero es el muslo. Entonces, como les dije, presenta su cuerpo, sus 2 extremidades, sus 3 bordes. Y miren, superiormente se articula con el hueso coxal e inferiormente con la tibia y la rótula. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba la articulación coxofemoral? ¿De qué tipo era? Sinovial en artrosis. Exactamente. Sinovial en artrosis. ¿Ya? No se olviden, me gusta la articulación. ¿Ya? Ahí está. El fémur. Primero vamos a ir con su cara. ¿Ya? El fémur va a presentar una forma triangular. Y es por eso, triangular prismática, es por eso que presenta 3 caras y 3 bordes, porque el triángulo presenta 3 caras, 3 lados, ¿ya? Por eso se dice que es triangular prismática. Ahora, vamos a tener una cara anterior, una cara posteromedial y una cara posterolateral. Ahora, ¿cómo me puedo guiar para la cara posteromedial y posterolateral? Nosotros sabemos que la cabeza del fémur es medial o lateral. Medial, ¿no es cierto? Es interno. Entonces, la cabeza del fémur va a estar en relación con la cara posteromedial. ¿Ya? Ahora, en la cara anterior vamos a tener la inserción de 2 músculos. Del músculo vasto intermedio que va a ocupar todo el cuerpo y el músculo articular de la rodilla que presenta una pequeña porción casi a nivel inferior de la cara anterior. ¿Ya? Y más importante, el vasto intermedio. El vasto intermedio forma parte del cuádriceps femoral, ¿no es cierto? Entonces, en la cara anterior, vasto intermedio. Hasta ahí nomás. Y miren,
En la cara posterolateral, de igual forma, el músculo vasto intermedio. Porque este músculo vasto intermedio, aparte de ocuparme toda la cara anterior, también me ocupa parte de la cara posterolateral. ¿Ya? Ahora, la cara posteromedial es desprovista de inserción muscular. Entonces, si a ustedes le ponen el músculo vasto intermedio, se inserta en la cara posteromedial, ¿falso o verdadero? Entonces, recapitulemos. Si les colocan el examen en la cara posteromedial, se inserta el vasto intermedio, ¿falso o verdadero? Falso, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que la cara posteromedial es desprovista de inserción muscular. ¿A qué se refiere desprovista? Que no hay ninguna inserción muscular en esa cara. No se inserta nada. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a su cara, Ahora va a presentar lo que es un borde lateral y un borde medial. Y también el más importante, que es el borde posterior, o también conocido como línea áspera. ¿Ya? Ahora, aquí está. El borde posterior o línea áspera. El borde posterior va a presentarme primero 3 lados. Antes de trifurcarse, presenta 3 lados. Un labio lateral, un labio medial y un intersticio. Fácil. En el labio lateral se inserta el músculo bajo lateral. En el labio medial se inserta el músculo bajo medial, ¿cierto? Y en el intersticio ya se insertan lo que son los aductores. El aductor corto, el aductor largo, el aductor mayor. También vamos a presentar lo que es la inserción del que es pregunta de examen, la cabeza corta del bíceps femoral. ¿Ya? Cabeza corta del bíceps femoral. Ya sabes, en el intersticio se inserta la cabeza corta del bíceps femoral. ¿Ya? Ahora, ya tenemos a los 3 labios. Lo dibujo. ¿Ya? Ya tenemos lo que es a los 3 labios, ¿no es cierto? Y después, superiormente, se va a bifurcar y inferiormente se va a bifurcar, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Hacia abajo, la bifurcación entre estas 2 líneas me va a formar a la cara postril, ¿no es cierto? Cara postril. Y luego, estas 2 ramas son llamadas ramas supracondilia medial y supracondilia lateral, porque se van a ir dirigidos hacia los epicóndilos y luego hacia los cóndilos, ¿no es cierto? Cóndilo medial y cóndilo lateral. Entonces, inferiormente no hay ningún problema. ¿Ya? Solo eso. El borde posterior inferiormente se bifurca dirigiéndose hacia los cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. ¿Ya? Y superiormente vamos